AINES, ya. Los AINES son las siglas de lo que significa antiinflamatorios no esteroideos, ya. ¿Por qué no esteroideos? Porque vamos a ver que no son iguales a los esteroideos, que son los corticoides, y van a tener la función de antiinflamación, ¿ya? Por eso es que se dice que son antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Aquí no están ligados a las hormonas. Entonces, eh, Ya. 1794. 60, 91, 87, 94. los antiinflamatorios no esteroideos, su abreviación AINES, estas van a ser sustancias químicas, son heterogéneas, no son iguales en referencia a su composición química, pero sí son iguales en que en sus efectos, ya en sus propiedades terapéuticas, como ser antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, por lo cual tenemos que entender, ¿no? Si decimos antiinflamatorio es para tratar la inflamación, si decimos analgésico es para aliviar, para tratar el dolor, si decimos antipirético es para tratar la fiebre. Entonces, el prototipo de este grupo de AINES es la aspirina, ¿ya? La aspirina, ¿por qué le coloco aquí en nombre comercial? Porque la aspirina es un nombre comercial. Es porque todo el mundo lo conoce así. Bayer se encargó de colocar en todo el mundo aspirina, aspirineta, ¿no? Pero en sí es el ácido acetil salicílico, ya que ahora no solo Bayer lo comercializa, ¿no? Lo comercializa otro laboratorio. Bueno, ese es el prototipo, ¿ya? El ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque el ácido acetil salicílico dice que se tiene 4A, ¿no? Que sería analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. Obviamente tienen sus condiciones para ser AINI, para ser antiagregante, pero van a tener sus 4 propiedades. Para empezar a tratar el dolor, debemos entender qué es el dolor, ¿ya? El dolor no es solamente algo físico, también, como decimos aquí, es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Por lo cual, un dolor no va a ser muchas veces tratado simplemente con estas drogas, ¿no? Que son los AINES o los narcóticos, y sí van a ser tratados con los antidepresivos, con lo demás. Que vamos a tener una conferencia igual de tratamiento del dolor, que va a ser muy importante que lo escuchen al finalizar, ¿ya? Donde vamos a tener los tipos de dolor. Los tipos de dolor se van a clasificar según cuándo comenzaron, que es agudo, que son 1 a 2 semanas, crónico, que ya va a ser semanas, meses, años, como es el caso del cáncer. Ya el cáncer puede durar bastante tiempo. La intensidad, si es leve, moderado, severo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el leve es cuando no hay limitación de las actividades diarias, es algo incómodo, pero uno puede hacer sus cosas. En el moderado, cuando hay una moderada limitación, o sea, no puedo ya hacer las cosas que hacía antes, pero sí con la misma intensidad, pero sí las puedo hacer. A diferencia del severo, que es una limitación extrema en la actividad diaria. Ya, ese es el dolor. Además, vamos a tener el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, que el dolor nociceptivo sería una experiencia normal, y el dolor neuropático es cuando tenemos algún problema, ¿no? Como una neuropatía diabética, por ejemplo, que vamos a tener esa diferencia. ¿Cómo trato el dolor? El dolor lo voy a tratar primero con AINE. La primera elección en todo el mundo es AINE, ¿ya? Luego voy a tratar con opioides, que los opioides ya son excepto la codeína y el tramadol, pero ya son fármacos que se deben dar con receta médica, ¿no? Entonces no son de venta libre. Luego los adyuvantes de la anestesia, como tenemos el fentanilo, que se pueden llegar para hacer el bloqueo nervioso. El mecanismo de acción de los AINE va a ser sencillo, pero también complejo, ¿no? Que es el caso del que cura, pero también es el caso del que trae enfermedad. Por ejemplo, inhibe la biosíntesis y liberación de prostaglandinas gracias a la inhibición de la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa va a ser una enzima que está en nuestro cuerpo encargada de biosintetizar prostaglandinas y otros alcaloides, ¿no? Entonces, se dice que este mecanismo de acción va a ser el
componente más principal de las reacciones adversas al medicamento. Los AINES, por ejemplo, son gastrolesivos, ¿no? Llegan a ser nefrotóxicos, hepatotóxicos, pero son lo mejor, ¿no? Entonces es preferible tenerlo que no tenerlo. Entonces, las prostaglandinas van a participar en la patogenia de la inflamación, ¿ya? La inflamación vamos a tener, hay los signos característicos, los elementos básicos de una inflamación, que es dolor, calor, rubor, tumefacción. También hay una que se dice la pentada, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la pentada de Celsius, que esta va a ser dolor, calor, rubor, tumefacción. Además, vamos a tener la pérdida de la función. Ya la pérdida de la función es cuando no sirve nuestro órgano para nada. Luego las prostaglandinas. ¿Por qué tanto hablamos de las prostaglandinas? Porque las prostaglandinas van a ser encargadas de provocar el dolor, el provocar la fiebre, que es la calor, de provocar la inflamación, que es lo que acabamos de hablar, ¿no? Bueno, vamos a tener 3 ciclooxigenasas, ¿ya? La ciclooxigenasa 1, esta es la constitutiva, o sea, es la que debe estar en nuestro cuerpo normalmente activada. ¿Para qué? Para que secrete prostaglandina, que van a ser factores de defensa de nuestro órgano del estómago. ¿Ya? Entonces, va a tener lo que es la citoprotección gástrica, ya esa va a ser su función. Luego, la secreción de renina y la hemostasia. ¿Ya? ¿Por qué la secreción de renina? Porque va a actuar en el riñón, por eso es que vamos a tener fármaco nefrotóxico. Y hemostasia, ¿por qué? Porque va a ser la encargada de estas prostaglandinas, van a ser la encargada, esta ciclooxigenasa, perdón, va a ser la encargada de secretar la prostaglandina como también secretar el tromboxano, que el tromboxano va a ser el jefe de lo que va a ser la agregación plaquetaria, ¿ya? La ciclooxigenasa 2, esta ya va a ser inducible. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un trauma, cuando yo tengo una herida, en esta herida voy a tener nociceptores. Los nociceptores, que son los receptores encargados como las secretarias, ¿no? Entonces van a estar ahí y van a ir a decirle a lo que es el centro, ¿no? del dolor o el hipotálamo, que debe secretar prostaglandina, ¿ya? Entonces, al secretar prostaglandina ya voy a tener el dolor, la fiebre y la inflamación, ¿no ve? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos nosotros de la ciclooxigenasa 2? Al inhibir esta ciclooxigenasa 2, vamos a inhibir estos 3 focos que son el dolor, la inflamación y la fiebre. Entonces, por eso es importante la ciclooxigenasa 2. Y van a haber fármacos analgésicos antiinflamatorios, no esteroideos, que son selectivos de la ciclooxigenasa 2. Y por ende no llegan a activar o inhibir la ciclooxigenasa 1 y así no provocan reacciones adversas al medicamento. Ahora tenemos la reina, que es la ciclooxigenasa 3. ¿Por qué la reina? Porque la reina que está en el cerebro, ¿no? Está en la cúpula, así, en lo más alto. Aquí tenemos la ciclooxigenasa 3, que la ciclooxigenasa 3 va a estar en el hipotálamo, en localización central, y va a ser únicamente inhibida por el paracetamol. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo otro fármaco hasta el momento estudiado que es inhibidor de la ciclooxigenasa 3. Por eso es que el paracetamol es un buen antipirético y es un buen analgésico. Lo malo del paracetamol, que carece de actividad antiinflamatoria. Por eso es que decimos que el paracetamol lo estudiamos en los analgésicos y antipiréticos junto con los AINES, pero él no es un AINE. No es un AINE porque carece de actividad antiinflamatoria. ¿Ya? Y para ser un AINE debe tener al menos estas 3A, que son analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Como es el caso de la aspirina, que también le agregamos la antiagregante plaquetario, por eso se dice que es el prototipo. Bueno, seguimos con la farmacodinámica, ¿no? Ya vimos el mecanismo de acción. Como resultado de este mecanismo de acción tenemos las propiedades analgésica, antiinflamatoria, antipirética y antiagregante, ¿ya? Entonces, son diferentes. ¿Por qué hago énfasis en estas propiedades? Porque vamos a ver fármacos que tienen mayor propiedad analgésica como fármacos que tienen mayor propiedad antiinflamatoria. No todos van a tener la misma capacidad de provocar una de estas acciones. Van a tener las mismas acciones en ausencia de los demás fármacos. Vamos a poder usarlo, pero no se debe usar de primera elección sabiendo que yo tengo una inflamación mayor que un dolor, ¿ya? Porque el dolor es provocado por la inflamación, no
No porque yo me traumaticé, recién me va a venir la inflamación, ¿verdad? Eso hay que entenderlo para poder elegir el fármaco. El mecanismo de acción de los AINE, como ya le decía, tenemos la inhibición de la cicloxina, pero aquí está más esquemático. Por ejemplo, tenemos una lesión. En nuestra célula vamos a tener el ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a ser inhibido por lo que es va a ser estimulado por la ciclooxigenasa. ¿Para qué? Para secretar prostaglandina. Ya, este ácido araquidónico también es activado por la lipoxigenasa, pero esta no es en estudio hoy día. Así que al ser esta ciclooxigenasa 2 y ciclooxigenasa 1 estimulada para secretar prostaglandina, ¿qué es lo que yo voy a tener? Dolor, fiebre y vasodilatación. La ciclooxigenasa 2, la ciclooxigenasa 1, voy a sintetizar prostaglandina y voy a tener protección de la mucosa gástrica. Que obviamente esta mucosa gástrica va a tener otros protectores como el ácido nítrico y la arginina, ¿no? Entonces, ahora, yo doy un AINE al cuerpo. Primero yo tengo una lesión. Yo estoy dando un AINE. Mi AINE me va a venir y me va a bloquear, me va a inhibir esta acción de conversión del ácido araquidónico en prostaglandina. ¿Por qué? Porque se une a la ciclooxigenasa, tanto 1 como 2. Si hablamos del paracetamol, se va a unir a la ciclooxigenasa en el hipotálamo. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Por inhibición de la ciclooxigenasa 2, yo voy a tener el efecto terapéutico. El efecto terapéutico es la disminución del dolor, de la fiebre y de la inflamación. En el caso de la ciclooxigenasa 2, su inhibición, ¿qué me provoca? Efectos adversos. Los efectos adversos, ¿cuál va a ser? Úlcera, gastritis, que es el daño a la mucosa gástrica. Por eso es que se dice que algunos fármacos son gastrolesivos, como es el caso del diclofenaco. ¿Ya? Ahora, aquí es un componente complejo de un trauma. ¿Ya? Primero, en un trauma que vamos a tener la discontinuidad, ¿no? De la piel, que esto es la herida. Aquí vamos a tener la liberación de histamina, ¿no? Que la histamina es la encargada de la inflamación. Después vamos a tener por parte de los mastocitos haciendo la defensa, ¿no? De la defensa celular. Aquí vamos a tener las plaquetas. Los eritrocitos se van perdiendo, son los que más se pierden. Pero las plaquetas, ¿qué es lo que van a provocar? Van a empezar a provocar un tapón plaquetario. Y esto haciendo una homeostasia, ¿no? Así estamos provocando de que esta hemorragia se pare y no perdamos más sangre. Entonces, esta imagen lo está relacionando todo lo que pasa en un trauma, ¿ya? Que es la herida, ¿no? Y obviamente, si ya tenemos microorganismos sobreagregados, vamos a tener una infección, ¿no? Aquí están las acciones que llegaríamos a ver, ¿no? En los AINE. Por ejemplo, la acción antitérmica van a ser la fiebre, los leucocitos van a liberar pirógenos, los pirógenos endógenos, que esta es la interleucina 1, como también la interleucina 6, ¿ya? Que van a llegar a actuar en el hipotálamo y así van a aumentar la temperatura corporal. Y es donde tenemos en resultado fiebre, ¿ya? Luego la acción antiinflamatoria, ¿no? Aquí va a ser ante estas agresiones, ante este trauma, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocarla cuando va a quedar rojo, se va a inflamar, ¿no? Y va a tener incluso dolor, pero el dolor va a venir a causa de una inflamación. ¿Y esto por qué? Porque las prostaglandinas van a provocar vasodilatación, ¿ya? Y esto va a aumentar la permeabilidad y por ende vamos a tener un edema, ¿no? Que eso es el edema del lugar inflamado. La acción analgésica es por la inhibición igual de la ciclooxigenasa y por ende esta va a inhibir las prostaglandinas, ¿no es? Por ejemplo, como las dismenorrea, ¿no es? Que son los dolores menstruales. Incluso aquí vamos a tener que en esa etapa del dolor menstrual la mujer empieza a secretar prostaglandina, ¿no? ¿Para qué? Para que el útero se contraiga y pueda eliminar todo lo que es la capa funcional del útero, ¿no? Y así hay la menstruación. En todo caso, que nosotros no querramos tener mucho dolor, bueno, que la mujer no quiera tener mucho dolor, puede tomar un AINE, como un ibuprofeno, por ejemplo, como un paracetamol, ¿no? Puede llegar a tomar ese AINE, pero
Simplemente es para calmar el dolor, ¿ya? Luego, por ejemplo, el efecto analgésico es medida, un efecto periférico que ya vimos por la inhibición de la prostaglandina. La farmacocinética, ¿no? O sea, ya vimos nosotros lo que el fármaco produce en el cuerpo. Ahora vamos a ver lo que el cuerpo produce en el fármaco. Primero, la liberación. Si es por vía oral, obviamente se va a liberar en el estómago. Puede liberarse también en el duodeno. Entonces, la absorción va a ser por todas las vías, va a ser muy rápida. Bueno, en la vía oral, por ejemplo, va a tener un tiempo de concentración entre 60 y 120 minutos posterior a la administración vía oral, ¿no? O sea que de 1 hora a 2 horas nosotros podemos tener efecto terapéutico cuando damos un AINE, ¿ya? A no ser que demos por vía sublingual, ¿no? Que es el caso del ketorolaco, se da por vía sublingual y tratamos un dolor rápido, ¿no? Luego se van a distribuir por las diferentes barreras que vimos, la hematoencefálica, la placentaria, se van a metabolizar en el hígado, ¿no? Se van a eliminar en la vía renal, ¿no? Y es ahí donde tenemos, por ejemplo, las toxicidades, ¿ya? Por ejemplo, el paracetamol. Un ejemplo, el paracetamol es hepatotóxico, ¿ya? Luego vamos a tener que los nefrotóxicos, vamos a tener el ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco. Eso van a ser nefrotóxicos, ¿ya? Luego vamos a tener también algo importante que son ya más gastrolesivos, que es el diclofenaco, ¿ya? Estos son ejemplos. La mayoría pueden provocar estas toxicidades, obviamente dándolo en dosis elevadas o en tiempo muy disperso, pero si tenemos un buen control no provocamos estas toxicidades, ¿ya? Luego la vida media de los AINE va a variar entre 6 a 12 horas. Mayormente se hace que los AINE se deben administrar cada 8 horas y se administran hasta el cese del dolor, de la inflamación. Mayormente se administran por 3 días, 3 a 5 días, ¿ya? Contraindicaciones, ¿ya? Aquí vamos a tener, por ejemplo, si hay alergia a un AINE, como hay los memes, ¿no? Que hay alergia al paracetamol. Entonces, pero pueden haber otro fármaco que no pueden ser alérgicos, ¿ya? Pero la alergia al paracetamol es muy difícil de ver. Aquí vamos a tener en cuenta que los fármacos, los AINE, son heterogéneos, o sea, no son iguales químicamente, así que podemos elegir, podemos probar, por eso es que se hacen las pruebas de sensibilización. Embarazo. En el embarazo, por ejemplo, hay categoría A, categoría B, categoría C, ¿no? Entre la categoría B que se usa es el paracetamol, ¿ya? Después vamos a tener el ibuprofeno, hasta ahí. El ácido acetilsalicílico es categoría X, no se debe dar el ácido acetilsalicílico. Luego vamos a tener las úlceras. ¿Por qué? Porque si tenemos úlceras no podemos dar un fármaco, un AINE, al menos si no es selectivo. Si es selectivo como el etericoxib, podemos llegar a darlo. Pero si no es selectivo, no hay que darlo. Está contraindicado. Y virosis, ¿no? Por ejemplo, algunas personas lo llegan a tomar para una gripe o un resfrío, pero no es para eso. Simplemente es para tratar los síntomas de ese cuadro. Las reacciones adversas. En las reacciones adversas, ¿qué es lo que vamos a tener? Gastritis, o sea, lo que va a provocar este fármaco. Gastritis, úlceras, dispepsia, pirosis, anorexia. Aquí importante la hemorragia digestiva. El diclofenaco es el que causa más hemorragia digestiva cuando se administra superior a los 150 miligramos, ¿ya? Muchas personas quieren calmar su dolor rápidamente y se toman 3 tabletitas de 50 miligramos y es donde tienen el problema de la hemorragia digestiva. Luego aquí vamos a tener la disminución de la agregación plaquetaria, ¿no? Porque todos los AINE van a provocar disminución de la agregación plaquetaria, pero no se usan como profiláctico. ¿Ya? El que se usa como protector cardiovascular va a ser el ácido acetil salicílico. Entonces, ¿por qué? Porque si no vamos a tener otras reacciones adversas si ocupamos otro fármaco. Luego los edemas, que no son muchos, no es mucho, rinitis, tampoco la falla renal, que puede llegar a provocar, ¿no? Como le decía el ibuprofeno. Después vamos a tener eso. Lo demás no son frecuentes, ¿ya?
¿Cuáles son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2? ¿Qué quiere decir? Que no voy a tener reacciones adversas al medicamento y lo puedo usar, por ejemplo, en una artritis, en una artrosis, lo puedo llegar a usar, ¿ya? En una inflamación crónica o, por ejemplo, aquí tenemos el etoricoxib, ya que eso se llega a usar bastante tiempo, ¿no? Tenemos también el celecoxib, que el celecoxib ya sería más analgésico que antiinflamatorio, pero sí, son selectivos de la ciclooxigenasa 2. Vamos a tener clasificaciones. En los AINE aquí ya entramos a las clasificaciones. Las clasificaciones van a ser dos. Lo vamos a clasificar en ácido y no ácido. Pero también vamos a clasificar según su propiedad terapéutica. Por ejemplo, mayor propiedad analgésica, mayor propiedad antipirética, mayor propiedad antiinflamatoria, ¿no? La antiagregante tenemos solo el ácido acetil salicílico. Entonces, cuando hablamos de ácidos, son los que van a provocar más reacciones adversas en el estómago, ¿ya? Por ejemplo, la indometacina, aparte de ser gastrolesivo como el diclofenaco, van a llegar a provocar igual nefrotoxicidad, ¿no? El naproxeno es nefrotóxico, ibuprofeno, ketoprofeno, después el ácido mefenámico, acá en Bolivia no se usa mucho, pero se está llegando, he visto que se está llegando mucho a emplear en los procesos de dismenorrea, ¿no? Que son los dolores en la menstruación. Luego el piroxicam, que es un selectivo, ¿no? El meloxicam, que se pueden usar bastante tiempo, pero el problema es que el piroxicam y el meloxicam pueden llegar a provocar úlceras, ¿ya? Y el metamizol. Aquí dice metamizol y dipirona, que muchos lo relacionan que son idénticos, o que son, perdón, que son iguales, pero en sí no son iguales, son idénticos, ¿ya? Luego, los AINES no ácidos. Los AINES no ácidos que se pueden usar bastante tiempo y no van a provocar problemas renal, pero sí van a provocar problema hepático, va a ser el paracetamol. ¿Ya? El paracetamol que se usa, por ejemplo, para la artrosis. Si no hay otro fármaco, si no funciona el paracetamol, recién voy a recurrir a otros AINES. Pero el paracetamol de primera elección. Por eso le dicen a los médicos paracetamol no. Luego la nimesulida y navometona. Esto según su composición química, ¿ya? Luego las indicaciones terapéuticas de todo esto son para dolor leve a moderado, ya muy tomar en cuenta porque muchos lo dan para un dolor fuerte y no va a hacer nada, no va a provocar ningún efecto. Los procesos inflamatorios, cuadros febriles, ¿no? Prevención de la tromboembolia, las artritis, las dismenorreas, ¿no? Y la artrosis, que aquí faltó, ¿ya? Como el paracetamol. Bueno, aquí están más, ¿no? Más explicadas. Si es una fiebre, si es una inflamación, tenemos todas estas enfermedades, ¿no? Aquí dice, ¿no? Artritis reumatoides, osteoartritis, tratamiento de la gota. Obviamente no es, aquí en el tratamiento de la gota no es que solo voy a dar AINES, ¿no? Eso simplemente es para calmar la inflamación. Luego vamos a tener la tendinitis, que sí se llega a usar solo AINES, ¿no? Dolor leve a moderado, dolor muscular, como que son las mialgias, dismenorrea primaria, artralgia, dolor dental, ¿no? El dolor dental tenemos el naproxeno, el ketorolaco, que se usan bastante, o el ibuprofeno en la edad pediátrica. Dolor postoperatorio crónico, cefaleas, estados postpartos, bursitis, neuralgias, lesiones musculoesqueléticas, dolor de oído, ¿no? Tocolíticos, como es el caso de la indometacina, ¿no? La indometacina que lo ocupamos, por ejemplo, cuando tenemos una amenaza de aborto, ¿no? Luego el cierre del conducto arterioso, que pasa, por ejemplo, cuando utilizamos mucha en las embarazadas indometacina para cierto cuadro, podemos provocar el cierre prematuro del conducto arterioso, ¿no? Y tenemos el antiagregante plaquetario, que sería el ácido acetil salicílico, mayormente conocido como aspirina. Este va a ser profilaxis en el infarto del miocardio, arteriopatías coronarias, trombosis venosas profundas. Entonces, pero ¿cuál va a ser la indicación del ácido acetil salicílico para que se comporte como protector cardiovascular? Que tiene que ser dosis menores de 325 miligramos día. ¿Ya? Mayormente se usa 81, se usa 100 miligramos, porque dosis mayores a 325, como es el caso de la aspirina, ¿no? Como tal, aquí, que es de 500 miligramos, ya se usa como AINE, ¿ya?
Bueno, ahora vamos a ver la clasificación según el efecto, ¿no? ¿Qué efecto tengo mayor? Tengo mayor efecto antiinflamatorio. ¿Cuáles? ¿Ya? Aquí tenemos la indometacina, ibuprofeno, ácido mefenámico, diclofenaco, naproxeno, ¿ya? Aquí tenemos las presentaciones, ya muy importante considerar las presentaciones. Por ejemplo, en la amenaza de parto, ¿cuál voy a dar? Por la vía oral no la voy a dar porque va a costar, pero sí lo voy a dar por la vía rectal, ¿no? La indometacina, en la amenaza de aborto, pero ¿cuáles son sus nombres comerciales? Indocina, Indolat, Indodel. Sé que me están viendo de otro país, así que hay que considerar los nombres comerciales, ¿ya? Pero los nombres genéricos son los mismos. Después vamos a tener, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿ya? Que vienen en presentaciones, en gotas de 40 miligramos, en sobre 200, 400, 600 miligramos, comprimidos masticables, comprimidos normales, jarabe, ¿no? Aquí están sus dosis cada hora, ¿no? Su cronología, cada 8 horas. ¿Cuáles son sus nombres comerciales acá en Bolivia? Diprofen, Ibufen, Actron, Profenol, Neofen, Dolanet, Pironal, Pironal muy usado. El ácido mefenámico, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Pomstan es el que más se usa y se viene a usar el de 500 miligramos, ¿no? Cada 8 horas. Diclofenaco, aquí hay una característica importante del diclofenaco, que la dosis máxima es 150 miligramos. ¿Ya? No puedo dar en una sola toma 150 miligramos. Aquí vamos a tener igual sus nombres comerciales, otros nombres que son antiinflamatorios, mayor propiedad antiinflamatoria, voy a tener el piroxicam, meloxicam, parecoxib, celecoxib, fenilbutazona. ¿Ya? Aquí están sus acciones terapéuticas, que la mayoría son para tratar estos procesos, antiinflamación, analgésica y antipirética. Esto va a depender según las enfermedades que lleguen a ser las mismas, ¿no? Pero es importante entenderla. Meloxicam, piroxicam, fenilbutazona, celecoxib, sus acciones terapéuticas, como le digo, esto va a ser según criterio, ¿ya? El que gusta lo lee uno a uno. Ok, tengo fiebre, ¿qué voy a tomar? ¿Ya? Primero, paracetamol. Para los bebés, al menos, para los adultos, paracetamol. Fiebre, paracetamol. Recuerden que el paracetamol es analgésico y antipirético. ¿Tiene mayor propiedad antipirética que analgésica? Sí, pero igual funciona. Entonces, ¿cuáles van a ser sus presentaciones? Viene de 100, de 500, 650 y 1 gramo. ¿Ya? Entonces, supositorios de 60 y de 100, las gotas de 100 miligramos en 1 ml, después vienen los jarabes, ¿no? Aquí están su dosificación, es cada 8 horas, sus nombres comerciales, acetamol, Nololec, Tracil, ¿no? En los nombres comerciales, ¿qué difiere? ¿Qué cambia? El mismo nombre genérico, lo que cambia es el precio, y lo que cambia obviamente es si son recubiertos, no son recubiertos, el sabor, ¿no? Luego vamos a tener que lo que le digo que estos son primos, metamizol y dipirona, ¿ya? En algunos países la dipirona no se llega a usar porque según, bueno, por estudios, sí provoca lo que es granulocitosis, ¿no? Pero es uno en 100.000, así que se hace riesgo-beneficio. El metamizol lo tenemos en comprimido de 500 miligramos y de 1 gramo, inyectable de 1 gramo y 2 gramos, que es el metamizol forte, solución gotas, que es de 500 miligramos en 1 ml, y jarabe, ¿no? Cada 8 horas, y igual que la dipirona, cada 8 horas, lo tenemos acá en Bolivia, apirón, dioxadol, teradol, reducten, ¿no? Dipirona lo tenemos en comprimido de 500 miligramos, inyectables de 1 gramo. ¿Y cuáles son sus nombres comerciales? Dolanet, Cobalgina, Vitalgina, Novalgina. Entonces, ese es el caso del metamizol y la dipirona. Son fármacos muy buenos para tratar una fiebre. Otro fármaco que no lo coloqué aquí, pero es bueno para tratar una fiebre en la edad pediátrica, es el ibuprofeno, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? Lo que le decía, las diferencias entre nombres comerciales. Por ejemplo, este es el laboratorio de acá boliviano, IFA, y acá tenemos el laboratorio que no es de acá, ¿no? Que es internacional, que tiene otros nombres comerciales. Así que pueden que estén en algunos países, pueden que no estén, pero es el mismo nombre genérico. Luego los AINES con mayor propiedad antipirética. Con mayor propiedad antipirética vamos a tener la nimesulida, que acá no lo usamos, pero sí tiene buena propiedad antipirética, que es la misma, ¿no? Que estábamos viendo anteriormente. Luego el ácido acetilsalicílico, que se llega a usar, por ejemplo, el calmadolcito,
que acá lo tenemos así, se llega a usar en la edad pediátrica como antipirético. En los adultos no se llega a usar mucho, se llega a usar más que todo la aspirina, que la aspirina tiene una concentración de 500 miligramos, porque esta va a ser usada como tal como un AINE, ¿ya? Luego, aquí dice, no mayores de 500, aquí me equivoqué, pero es 325, ¿ya? Mayores de 500 miligramos, útil como AINE. Aquí tenemos algo importante, que tenemos el sorochipil. En varios países, en Colombia, en Chile, tienen diferentes, pero sorochipil, el que se produce en Bolivia, tiene igual ácido acetil salicílico, ¿ya? Lo mismo sus acciones terapéuticas según, ¿no? La dipirona, el metamizol. El metamizol lo conocemos también como dipirona magnésica, que también se le dice terapirol, ¿ya? Van a ser usados. Hay algo importante del metamizol. El metamizol es, aparte de analgésico y antipirético, también lo tenemos como antiespasmódico, ¿ya? A diferencia de la dipirona. La dipirona no es antiespasmódica. Entonces, va a servir para dolor tipo cólico, dolor de origen tumoral, fiebre alta que no responde a otros antitérmicos. Paracetamol es el primero, ¿no? Incluso se da, por ejemplo, originadas por infecciones virales, la fiebre por vacunación, entre otras. Nimesulida para todo lo que es las propiedades terapéuticas. Y el ácido acetil salicílico, dolor, el ácido acetil salicílico incluso va a servir para la migraña, ¿ya? Porque no como tanto que cure la migraña, pero sí va a tratar el síntoma, ¿no? Porque es un antiagregante plaquetario, entonces va a empezar a limpiar las arterias. Tengo dolor. ¿Qué fármacos voy a usar? Estos son los fármacos que voy a usar si tengo dolor. Celecoxib, metamizol, ¿no? Aquí igual está metamizol dipirona, pero es dipirona, ¿ya? Estos son de dipirona. Metamizol lo puedo usar igual. Ketorolaco. Ketorolaco, porque he visto, es muy bueno. Ketorolaco yo lo doy para tratar un dolor y en cuestión de 1 hora no tengo dolor en este paciente. Obviamente dándolo según las vías, ¿no? Si tengo un dolor cólico, entonces lo voy a dar pues por la vía endovenosa, ¿no? Pero si es un dolor de muela, lo doy por la vía sublingual. Entonces aquí está el ketorolaco, ¿ya? ¿Cuáles son sus nombres comerciales? Aquí están todos sus nombres comerciales del ketorolaco y se da cada 8 horas. Después tenemos el lectoricoxib, que es el que se viene más, acá en Bolivia más se usa el de 60 y el de 90 miligramos. Tenemos el Flogocop, ¿no? El Paracop. Después el ketoprofeno, que el ketoprofeno se llega a usar igual como analgésico. Es menos que el ketorolaco, pero igual es bueno, ¿ya? Clonexinato de lisina se usa mucho en combinación con lo que son el propinoxato, ¿ya? El propinoxato, que es un antiespasmódico. Las acciones terapéuticas, ketorolaco, etericoxib, clonexinato de lisina, aquí están, ¿no? Vamos a rescatar del clonexinato de lisina, ¿ya? Analgésico antiinflamatorio en pacientes con dolor agudo crónico, que esto va a ser en intervenciones ginecológicas, ortopédicas, urológicas y cirugía general, que pueden acompañarse de propinoxato, ¿ya? Combinaciones de los AINE. Tenemos las combinaciones que ya sea diclofenaco con vitamina, paracetamol con tramadol, paracetamol con ergotamina, que es un antimigrañoso. Además, se le combina con cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso central, ¿ya? Y aquí están sus nombres comerciales y ahí están sus principios activos. Después el dexibuprofeno con el paracetamol, el diclofenaco con el paracetamol, ¿no? Diclofenaco con paracetamol, meloxicam con glucosamina. Entonces, para que vean que aquí estamos combinando fármacos con mayor propiedad tal con mayor propiedad tal. Porque si combinamos un fármaco que son las dos mayor propiedad antiinflamatoria, va a ser innecesario, ¿no? Luego el paracetamol con tramadol, que el tramadol es un opioide, ¿ya? Así que es un opioide de la escala analgésica, de la escala analgésica menor, pero de los opioides débiles. Por eso es que se combina con un AINE, ¿no? Bueno, aquí también hay algo, ¿no? Que es, por ejemplo, la dipirona con la clorfenamina y el dextrometorfano, ¿no? El dextrometorfano es un antitusivo y la clorfenamina es un antihistamínico. Entonces va a combinar muy bien para un tratamiento de la gripe, por ejemplo. Luego hay ibuprofeno con pseudoefedrina y los montón de nombres comerciales. Ibuprofeno y paracetamol juntos, ¿no? Recuerden que el paracetamol no tiene actividad antiinflamatoria, ¿no?
Y ahí están los AINES con el antiespasmódico, que es el propinoxato. Ahí están un montón de nombres comerciales y el propinoxato y el antiespasmódico. Ahí están sus cajitas. Me imagino que en todos los países debe haber este rumor, porque no es de Bolivia y por ende puede estar en todos los países, ¿no? Entonces, igual este espasmoloxadil. Aquí están los diferentes AINES, ¿no? Por ejemplo, el dioxadol, que es el metamisol sódico, ¿no? O la dipirona, claro, el metamisol sódico. Aquí luego tenemos los AINES, ¿ya? Las cajitas. Y aquí tenemos un prospecto que podemos encontrar toda la información necesaria para poder aplicar un AINE, ¿ya? Y siempre tener en cuenta para ver un niño, ¿no? Bueno, eso es. Fue un placer. Ingresamos, por favor, a otra reunión.